Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos esta tercera charla de la 34 Semana de Ecología del barrio Covadonga. Hoy nos va a acompañar alguien que me comentaba ahora que ya estuvo aquí hace 12 años, por lo menos. Es Yayo Herrero. Me decía ahora que cuando estuvo aquí la primera vez venía solo de visita, porque no vivía en nuestra tierra, en Cantabria, pero que ahora ya viene de más cerquita. Ya contará ella más si quiere. Yayo, activista ecofeminista y también profesora, escritora, ingeniera agrícola y antropóloga. Un currículum importante. Y hoy viene un poquito a intentar, bueno, por darnos una idea lo más sencilla para nuestras cabecitas de lo que puede, o lo que se entiende, o la idea, o el concepto de transición ecosocial justa. Entonces nada más, presentada está, aprovecharemos todo lo que nos comenta y como haremos siempre un poquito al final, pues abriremos el turno de preguntas o de reflexiones para compartir todo lo que queráis. Os dejo con ella. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y lo primero agradecer la posibilidad y la oportunidad de estar aquí, ¿no? Me hace ilusión y además me hace ilusión que precisamente sean unos cuantos, no sé si serán 12, 14 u 11, pero muchos, ¿no? Porque en aquel momento, vamos, yo recuerdo que ese día fue el día que conocí el Valle de Cabuérniga, ¿no? Me fue a recoger a la estación nuestra compañera de Ecologistas en Acción, Isabel Bermejo. Desde la estación me llevó directamente a la playa. Después de haberme remojado como buena madrileña, estas cosas se agradecían mucho, me trajo directamente para acá, y aquí tuve ocasión de compartir pues con las personas que estaban, igual incluso erais ya algunas de las que estáis aquí, y desde allí fui a dormir a su casa, y ella vive en Sopeña, en Cabuérniga, ¿no? Y fue como el inicio de una especie de flechazo con el territorio, ¿no? Que luego tardó muchos años en consumarse, pero la cosa es que ahora, desde hace aproximadamente 5 años, pues mi compañero y yo vivimos en Cabuérniga, y tenemos la sensación un poco de que Cantabria pues es como un lugar que nos ha acogido, una tierra en la que nos encontramos a gusto y en la que estamos muy bien, ¿no? Entonces, en la medida que os toca como personas que vivís aquí, pues también agradecer esa acogida que nos ha dado esta tierra, ¿no? Lo que yo voy a compartir con vosotros y vosotras es tratar de clarificar algunas cosas, y cuando digo clarificar no digo que lo que yo vaya a decir sea como una cosa intocable, son las reflexiones que un montón de gente hemos hecho alrededor de este concepto que tanto se maneja, que es el de la transición justa o el de la transición ecológica, ¿no? Y que en este momento es un concepto que, si no se aclara bien, corre el riesgo de convertirse en una palabra que diga muchas cosas y no diga nada, como cuando hablamos a veces de libertad o de democracia o de justicia, ¿no? Que cuando no explicitamos o no aterrizamos de qué es lo que estamos hablando, pues nos encontramos con que mucha gente con intenciones bien diferentes utiliza la palabra para referirse a cosas que son distintas, ¿no? Por tanto, la cuestión sería hacer una mirada a lo que tenemos alrededor, que yo digo siempre que es una mirada dura. Yo suelo decir que mirar el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo es hacer un pequeño ejercicio de amargura, pero que hay que hacerlo si queremos ser conscientes de qué es lo que nos puede ayudar a salir o a reconstruir formas de vida que sean respetuosas, bueno, pues con las necesidades y con los derechos que tenemos las personas a vivir vidas que además no sean simplemente vidas vividas, sino vidas que merezcan la pena ser vividas, vidas que merezcan la alegría de ser vividas, no una vida cualquiera, ¿no? Y desde ahí lo que vamos a tratar de hacer a partir de esa mirada es tratar de construir una idea o un concepto de transición ecosocial justa y llenarlo de contenidos. Y ya os adelanto, lo contaré cuando llegue el momento, que lo que yo os voy a plantear no es nada que se me haya ocurrido a mí sola, ni siquiera es nada que se le haya ocurrido solo a la organización en la que yo soy activista desde hace un montón de años, que es Ecologistas en Acción, ¿no? Es una cosa que ha salido fruto de la organización de un montón de conversaciones y de talleres en ámbitos bien diferentes, alguno como este, por ejemplo, donde esas ideas a las que hemos llegado han sido compartidas, deliberadas y construidas en común. Por eso, para mí, tienen mucho más valor y tienen más sentido compartirla, ¿no?
La transición ecosocial justa, como luego veréis, no es una propuesta, un recetario que de repente alguien planta encima de la mesa y dice, ya está, hacemos esto y resolvemos todos los problemas. No, no. Hay muchas cosas en las que sabemos que habría que hacer, pero la cuestión es que hay una tensión social, unos desequilibrios de poder, unas desigualdades económicas y unas problemáticas en este momento que hacen que la cosa no sea tan sencilla. Por eso decimos que no estamos solo ante un problema técnico o económico, sino que estamos fundamentalmente ante un problema político, entendiendo la política, en este caso, en el sentido más noble de la palabra política. Es decir, en el sentido de qué es lo que hace la gente cuando se junta para conformar formas éticas y dignas de vivir en común, ¿no? Por ahí un poco va a ir. Empezaba diciendo que tenemos dificultades para entender los términos. Ahora mismo, si uno abre un periódico, podemos encontrar que se habla de la transición justa, de la transición energética, de la transición del modelo alimentario, de la transición ecológica, es decir, un montón de terminologías y muchas veces cuando escuchamos lo que hay detrás son cosas bastante diferentes, ¿no? ¿Qué es transición? Pues nuestro diccionario, el diccionario de la Academia de la Lengua, dice que una transición es un cambio en el modo de estar y de ser. Es decir, es el tránsito de una situación a otra que es diferente, ¿no? Desde ahí ya nos aproximamos a la idea de que partimos de una realidad y queremos llegar a otra. ¿Y por qué partimos de una realidad y queremos llegar a otra? ¿Qué es lo que hace necesario, o yo diría, luego voy a defender, que casi impepinable, imprescindible el hecho de tener que transitar? Bueno, pues lo hace imprescindible el hecho de que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que la política, la economía y la cultura dominante le han declarado la guerra a la vida. Es decir, funcionan con una lógica que no es que friccione un poco con los modelos económicos o con la política, es una lógica antagónica con la de la política dominante. Es una lógica que se da de bruces, que choca frontalmente y en realidad a caerse del guindo de ese choque frontal es a lo que le llamamos crisis ecosocial, que vamos a tratar de caracterizar en este momento y yo trataré de justificar por qué digo que vivimos en un momento de guerra contra la vida, ¿no? Yo diría que hay como tres dimensiones diferentes dentro de esa situación de guerra contra la vida. La primera es una situación de guerra contra la vida física, de guerra contra la naturaleza de la que formamos parte, ¿no? Aquí hay que reconocer una cosa básica y es que somos como seres humanos. Somos un animal especial, pero un animal. Un animal que se integra dentro de una trama de la vida de la cual formamos parte. Algunos ejemplos como muy básicos, ¿no? Los seres humanos respiramos oxígeno, no podemos vivir sin respirar. Y el oxígeno lo fabrican ciclos naturales. No siempre hubo oxígeno en la atmósfera. Y cuando no había oxígeno en la atmósfera, la especie humana u otras especies como la nuestra no existían. ¿De dónde sale el oxígeno? Pues de un proceso maravilloso que es el proceso de la fotosíntesis, en la que interviene el sol, intervienen las plantas, intervienen minerales muertos que hay en el suelo, interviene el agua y fruto de ese proceso, al margen de la vida humana, que funciona sin vida humana, se genera y se regenera el oxígeno que respiramos. Los seres humanos, más que necesitar, yo diría que somos agua. Nuestro cuerpo tiene un 65% de agua. Pero es que necesitamos agua para cultivar, para fabricar un par de pantalones, para refrigerar una central nuclear, para que pueda funcionar cualquier tipo de actividad humana, hace falta agua. Y de nuevo el agua no es nada que fabrique ninguna actividad humana. El agua la fabrica de nuevo el ciclo del agua, en el que vuelven a intervenir el sol, las nubes, los ríos, los árboles, es decir, un montón de elementos de eso que llamamos naturaleza que interactúan entre sí y que generan la reproducción, digamos, continua del agua. En la Tierra siempre ha habido el mismo agua, lo que pasa que no siempre está ni en los mismos sitios ni de la misma forma. Ese ciclo que regenera el agua es el que permite que dispongamos del agua que necesitamos, entre otras cosas, para tener cuerpo, ¿no? Los seres humanos comemos alimentos, es obvio, ¿no?
Y la base de cualquier alimentación empieza en los vegetales. Tiene que haber vegetales para que puedan comer animales, para que pueda haber descomposición, para que puedan volver los materiales a la tierra y una vez que están en la tierra volver a ser captados por los vegetales para que fabriquen su cuerpo vivo que pueda ser comido por otros animales. Y esos procesos, de nuevo, son procesos en los que pueden intervenir los seres humanos. Los seres humanos son campesinos y campesinas y producen los alimentos, pero no podrían producirlos si no hubiera fotosíntesis, agua, ciclos naturales y demás, ¿no? O la energía. Los seres humanos usamos energía para todo. Utilizamos la energía que metemos dentro de nuestro cuerpo, que es la que metemos a partir de la alimentación y nos permite desde correr, trabajar, movernos, respirar, hacer el amor, es decir, todo lo que hacemos los seres humanos procede de la energía que metemos en los cuerpos a partir de la alimentación y luego usamos una cantidad ingente de energía, unas culturas más que otras, que es la energía que llamamos exosomática, que es la que utilizamos fuera de nuestros cuerpos, para mover los coches, para que funcionen las fábricas, para poder producir absolutamente todo, para que haya luz aquí, para que funcionen y estén enchufadas estos micrófonos que tenemos aquí ahora mismo, para que funcione este teléfono que yo tengo encima de la mesa, ¿no? Es decir, hace falta energía para todo, ¿no? Los seres humanos generamos energía. La podemos generar en una central nuclear eléctrica, la podemos generar en un parque eólico o en un parque de energía fotovoltaica, eléctrica también. Podemos generarla en una central de ciclo combinado a partir de carbón, petróleo u otras fuentes renovables, energía eléctrica. Y luego utilizamos una energía muy especial que es la que se utiliza en mayor medida para que en este momento funcione todo el modelo de transporte, que es el petróleo. El petróleo, el carbón, el gas natural son otras energías que utilizamos, ¿no? Bien, el problema es que aunque los seres humanos podamos generar energía en diferentes espacios, previamente hace falta carbón, petróleo, gas natural, hacen falta minerales como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, el disprosio, el tantalio, el vanadio, el indio, el galio, es decir, una enormidad de minerales de la corteza de la Tierra. Hacen falta obviamente olas o vientos o sol y resulta que ninguna de esas cosas es producida por los seres humanos. Algunas ni siquiera son producidas por nadie. Nadie produce los minerales. Nadie. Los minerales simplemente se sacan de la tierra de la que forman parte. Los minerales preexisten a la especie humana y en realidad no tendríamos que hablar de organización de países productores de petróleo, sino de organización de países extractores de petróleo. Porque el petróleo se extrae y no se produce. La idea de producción va asociada, por ejemplo, a la agricultura, a algo que se puede producir una y otra vez cíclicamente. La idea de extracción, sin embargo, nos lleva a aquello que se saca y ya no está. Si yo con casi 60 años que tengo voy al dentista y me van a sacar una muela, yo no vengo a casa encantada diciendo que he producido una muela. Me la han sacado y sé perfectamente que detrás de esa no viene otra. Es muy importante no confundir la producción con la extracción, porque si lo confundes, lo que sucede es que se aleja la idea de los límites físicos de las sociedades, de las economías, de las culturas, y eso tiene, de hecho ha tenido, unas repercusiones absolutamente tremendas, ¿no? Bueno, por tanto, somos seres radicalmente codependientes. No hay vida humana sin naturaleza, como no hay economía posible sin naturaleza, como no hay tecnología posible sin naturaleza. Somos seres insertos en una trama de la vida, y esa trama de la vida integrada por plantas, por animales, por microorganismos, por aire, por tierra, es precisamente la interacción entre todos esos elementos las que hace posible que podamos, nosotros y otros seres vivos, estar en la Tierra. Por tanto, construir economías que no son conscientes de la ecodependencia y construir economías que colisionan contra los límites físicos de la Tierra es un absurdo y una irracionalidad absoluta que ha terminado poniéndonos en riesgo a todos y a todas. Después vamos a comentar un poquito más sobre esto, ¿no?
En realidad, lo que llamamos crisis ecológica es como a caerte del guindo de la posibilidad de crecer ilimitadamente en la extracción de energía, de minerales o de bienes de la Tierra en un planeta que, sin embargo, tiene y tenía límites físicos, ¿no? Por otro lado, los seres humanos, además de ser un animal perteneciente a la trama de la vida, ¿no?, somos un ser vivo que tiene una segunda característica que vais a decir, menuda cosa nos vienes a decir aquí. La segunda característica es que somos seres encarnados, es que vivimos en cuerpos. Somos seres que tenemos cuerpos, que enferman, que tienen que ser alimentados todos los días, que tienen que descansar, que mueren. Somos cuerpos que nacen en un estado profundamente inmaduro. Somos seres que nacemos medio crudos y no podemos aspirar ni siquiera a sobrevivir a nuestros primeros años de vida si nadie se ocupa de nosotros. Somos seres, en el marco de nuestros países, que afortunadamente llegamos a veces a tener altas esperanzas de vida. Tan altas que hay gente que en las edades más mayores no se puede ni levantar, ni acostar, ni asearse, ni salir a la calle si nadie se ocupa de ella. Somos seres que de vez en cuando enfermamos y se tienen que ocupar de nosotros. Somos seres que a veces nacemos con alguna diversidad funcional. Y hay gente que no puede caminar con sus pies y camina en una silla de ruedas, o hay gente que no ve con los ojos y ve con las manos, o hay gente que tiene algún otro tipo de diversidad funcional y no puede sobrevivir día a día si nadie se está ocupando todo el rato de ese cuerpo especialmente vulnerable. Lo que quiero decir es que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda considerarse a sí mismo independiente o plenamente autónomo del resto de la gente. Todas las personas somos seres vulnerables, y somos seres vulnerables porque tenemos un cuerpo con necesidades. Necesidades de alimento, de descanso, de vivienda, de aprendizaje, de salud, necesidades de cuidados, necesidades que, de no ser cubiertas, lo que sucede es que la vida humana o no se sostiene, o si se sostiene precariamente. Es decir, nadie puede vivir sin comer mucho tiempo, pero se puede vivir mucho tiempo mal comiendo. Nadie podría, según donde vivamos, vivir sin casa, pero hay gente que puede vivir muchos años de su vida teniendo una casa precaria, ¿no? Estamos refiriéndonos a que cuando las necesidades no están suficientemente cubiertas, o la vida desaparece y no se mantiene, o lo que generamos son vidas que a lo largo de toda su existencia son vidas precarias, son vidas que cuesta vivir, ¿no? A lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado de la atención y cuidado concreto de los cuerpos han sido y son mayoritariamente mujeres. No porque las mujeres estemos mejor preparadas genéticamente para ocuparnos del resto de las personas, sino porque vivimos en sociedades que asignan de forma no libre mayoritariamente a las mujeres todas las tareas que tienen que ver con el cuidado y la reproducción de la vida. Igual que es un modelo que asigna a los hombres de forma no libre otros roles también que pueden generar unas problemáticas tremendas, ¿no? Hemos visto recientemente en la guerra de Ucrania, yo creo que todas hemos visto imágenes terribles de lo que sucedía cuando el ejército llegaba a las casas y se llevaba a los chicos mayores de 18 años. Hemos visto imágenes donde los chavales agarraban a todos los muebles a sus madres porque no querían ir a la guerra. Es decir, el patriarcado, las sociedades patriarcales explotan a las mujeres en el mantenimiento de la vida, y el patriarcado y las sociedades patriarcales a los hombres que consideran menos valiosos o están en puestos jerárquicos por debajo les trata como carne de cañón para la guerra, o les ha tratado históricamente como carne de cañón en la explotación laboral, ¿no? Igual que a las mujeres también se las ha tratado en la explotación laboral, que también han sido tremendamente explotadas, ¿no? Por tanto, además de ser ecodependientes y estar sujetos a los límites físicos de la Tierra, somos seres radicalmente interdependientes, y una a una cada persona es inviable. Somos viables cuando funcionamos colectivamente, y colectivamente no quiere decir que el colectivo sea siempre armónico. Hay agrupaciones, familias, comunidades donde las relaciones pueden ser tremendamente violentas y desagradables. Lo que quiero decir es que no hay vida posible individual. La vida humana siempre es una vida que se da en colectivo, que se da en sociedad. Por eso decimos que somos interdependientes entre humanos y humanas, ¿no? Si reconocemos la ecodependencia y la interdependencia,
tenemos que reconocer que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza para siempre. Una vida nacida es una vida posible, y que esa vida posible dure en el tiempo va a depender de que se dé en un entorno social que interactúa con la Tierra para obtener de ella todo lo que hace falta para garantizar las necesidades, y en un entorno social en donde unas personas interactúan con otras y se garantizan los cuidados, las atenciones y la satisfacción de las necesidades a lo largo de todo el ciclo vital. Sin esos procesos, es decir, sin que haya un sostenimiento intencional de la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Sin ese sostenimiento intencional de la vida humana directamente no se puede mantener, ¿no? A eso es a lo que nos vamos a referir, y desde ahí es desde donde voy a hacer el análisis de la transición ecosocial justa, cuando hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? El enfoque de la sostenibilidad de la vida no es ni más ni menos que el reconocimiento de que la política, la economía, la cultura han de poner como prioridad la garantía de condiciones dignas de vida para todas las personas. Y ese enfoque de la sostenibilidad de la vida, que a veces lo hemos dicho con la frase de poner la vida en el centro, hay que decir que no es una frase retórica bonita. Poner la vida en el centro significa comprometerse radicalmente con la satisfacción de las condiciones de vida de la gente, con los empleos dignos, con la vivienda, el derecho a la vivienda, con el derecho a una educación razonable, con el derecho a la salud, con el derecho a un cuidado, en donde recibamos unos cuidados dignos en cada etapa del ciclo vital, y en donde no haya personas que se vean obligadas a tener que cuidar en unas condiciones de violencia, de indignidad o de agotamiento, que es como se está cuidando a mucha gente mayor en muchos sitios, ¿no? En unas condiciones en donde no se llega absolutamente a la cantidad de cosas que hay que hacer, y donde son unos cuerpos los que viven también, digamos, la explotación del sostenimiento de la vida, que debe de ser una corresponsabilidad de todo el mundo, ¿no? Ese es el enfoque, digamos, desde el que yo quería hablar, ¿no? Si volvemos a la guerra contra la vida, claro, hemos construido una forma de entender la economía y una forma de entender la cultura, donde de repente lo que te encuentras es que la centralidad en nuestras sociedades no es el sostenimiento de la vida digna. La centralidad en nuestras sociedades es el crecimiento económico, porque tenemos sociedades que presuponen que solamente si la economía crece, solamente en ese caso, solamente si hacemos ganar dinero a alguien, es cuando tenemos el derecho a tener un salario que nos permita pagar la casa, que nos permita pagar la luz, que nos permita pagar el alimento que comemos, ¿no? Es decir, digamos que la vida buena, esa que yo decía que era una prioridad, viene a ser como una consecuencia, como un efecto colateral, como un subproducto de que la economía crezca. Y esto genera un montón de problemas en un planeta que era limitado, que está traspasado, cuyos límites están traspasados, y en el que la economía pretende seguir creciendo y no permite que la gente tenga condiciones de existencia decentes mientras no crezca lo que se considera que se ha de crecer, ¿no? Claro, ¿a qué hemos llegado o dónde vemos algunos síntomas de estos problemas, ¿no? No voy a hablar, porque ya hemos hablado mucho de cambio climático, pero el cambio climático no es más que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Esa trama de la vida de la que yo hablaba antes, del aire, del agua, que produce los alimentos y tal, es la que está cambiando. Y somos unos seres vivos adaptados a esas condiciones biogeofísicas. Por tanto, cuando cambia todo el escenario en el que se inserta la vida humana, lo que sucede es que la vida humana, quiera o no quiera, cambia también. Se ve obligada a cambiar. Por eso nos encontramos con algunos lugares en donde las cosechas que funcionaban ya no funcionan, ciclos que se adelantan o que se pierden, eventos climáticos extremos como el que se ha vivido en Valencia, que, ojo, no es que aparezca efecto del cambio climático, siempre ha habido danas en Valencia. El cambio climático lo que las hace es mucho más frecuentes y mucho más violentas, pero han llegado para quedarse y en mayor medida, ¿no? Tenemos un territorio, por ejemplo, en el que vivimos nosotros y nosotras, que está transitando de un clima propio cantábrico a un proceso de mediterranización. También está cambiando el lugar en el que nosotros y nosotras vivimos. Y eso acarrea cambios en todas las dimensiones. En mi pueblo, por ejemplo,
Ha habido un montón de problemas con la enfermedad de la lengua azul y con las fiebres hemorrágicas epizooticas, que tienen que ver con que de repente hay bichos que proliferan en lugares donde antes no podían reproducirse, porque las dinámicas de humedad y de calor han cambiado, ¿no? Es decir, afecta en todos los niveles de la vida. En segundo lugar, y muy importante, toda la cuestión que tiene que ver con la energía y con los minerales. Claro, decíamos, nadie produce ni el petróleo, ni el carbón, ni el gas natural, nadie produce el cobre y el litio, pero se han extraído de la tierra como si no hubiera mañana, en poquísimo tiempo. El primer pozo de petróleo moderno se exploró, se perforó en Pensilvania en el año 1859. Parece que es mucho, pero mi bisabuela, la que yo conocí, nació 10 años después. Es decir, en la biografía de mi vida, yo he conocido a gente que conoció la perforación del primer petróleo, que casi conoció, le faltaban 10 años, la perforación del primer pozo de petróleo, y que ha ido conociendo todas las advertencias que ha hecho la comunidad científica, que no han aparecido hace 2 días. La primera fue una mujer que se llamaba Eunice Hood en el año 1856. El Congreso de los Estados Unidos en los años 50 debatió muy seriamente sobre el cambio climático. Y un montón de señores blancos, ricos, conservadores, se tomaron en serio y debatieron sobre el problema. Ha sido más recientemente, en los años 80, años 90, cuando de repente se empieza a poner sobre la mesa el problema con más crudeza y se empieza a advertir que la única forma de revertir esto es frenar la extracción de combustibles fósiles, es cuando se empiezan a topar el tema de decir, bueno, ¿y esto con qué choca? ¿Quién pierde con esto? Y ahí es cuando empiezan a aparecer todos los discursos negacionistas que son recientes, que son muy recientes, y que no son solamente negacionismos sobre el cambio climático, sino que fueron negacionismos sobre los daños del tabaco a la salud, fueron los negacionismos de la lluvia ácida, fueron los negacionismos de cualquier cosa que en algún momento confronte, digamos, con el funcionamiento normal del sistema económico y con el crecimiento económico, ¿no? Claro, lo que nos encontramos ahora es con un momento en el que ese petróleo que se daba por hecho que era interminable, bueno, pues ha empezado a dar muestras de fin. El petróleo que llamamos convencional, que es como el petróleo de más calidad, ya ha dejado de extraerse desde hace bastante tiempo, simplemente por agotamiento, y ahora lo que se está extrayendo, mejorando la tecnología cada vez más, es un petróleo que ya no está en yacimientos, sino que está como disperso en gotitas por el territorio. Y entonces lo que se hace es aplicar una técnica que se llama fracking, que os sonará porque aquí quisieron extraer fracking de gas, ¿no? Y hubo una movilización fuerte, que en lo que consiste es en fracturar la corteza de la tierra, las estructuras de la tierra, para conseguir separarlas de alguna manera con productos químicos, con arena, mantenerlas separaditas, para conseguir que los charquitos de petróleo se unan más o menos y puedan ser extraíbles de la tierra con mayor facilidad. Eso se puede hacer, pero os podéis imaginar que se gasta mucha más energía en extraer energía con esa técnica de la que se gastaba haciendo un agujero en el suelo y extrayendo de un pozo en donde estaba más concentrado, ¿no? El problema con el petróleo, cuando nos encontramos con esas tensiones, es que vivimos en una sociedad que podríamos decir ahora mismo que come petróleo. La producción industrializada de alimentos, el funcionamiento de las ciudades. Yo soy nacida en Madrid. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Madrid es una ciudad a la que si no le entran todos los días camiones con todo lo que le hace falta a la gente y no salen todos los días camiones con todos los residuos que se generan, la ciudad colapsa en 10 días. Lo pudimos ver durante el momento de la Filomena, es decir, con todas, que era como la foto fija del metabolismo de la ciudad, con todos aquellos camiones parados en la meseta, unos charcos, vamos, unos montañas de basura de la pera, los supermercados vacíos. Es decir, ninguna ciudad funciona si no es con un movimiento y con un uso de petróleo grande, porque en el mundo el 90% del transporte se sigue sosteniendo sobre el petróleo. No se sostiene sobre la electricidad, se sostiene sobre petróleo. En estos días que hemos visto a Trump lanzándose con este frenesí que le ha dado con los aranceles a troche y moche, lo que nos estamos viendo es que de repente primero unas fluctuaciones tremendas del precio del petróleo y ahora un descalabro del precio del petróleo brutal. Ahí opera también, bueno, pues todas las lógicas de mercado y de especulación,
pero operan también todas las lógicas de que, por ejemplo, el lugar de extracción de petróleo de Estados Unidos más grande, que es la cuenca pérmica, que se extrae con fracking, está empezando a escupir mucho agua y mucho gas y saca mucho menos petróleo también. Es decir, nos encontramos con que de repente pues el gobierno de los Estados Unidos, bajo la mano de Trump, empieza a perseguir el mundo y dice: Estados Unidos va a tener una economía autosuficiente, pero para tener una economía autosuficiente me voy a quedar con Groenlandia, me planto en Ucrania y le digo a Zelensky que me da la mitad de los minerales que hay dentro de Ucrania o ya verá qué hace. En el Golfo de México ya ha conseguido que Google le cambie el nombre del Golfo de México y le ponga el Golfo de América, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo en este momento, las tensiones que estamos viendo, son tensiones que tienen que ver, entre otras cosas, con el final, digamos, o las dinámicas de empezar a ver los agotamientos de las energías fósiles, y no solo de las energías fósiles, sino de muchos otros minerales. Porque cuando empieza a haber problemas con las energías fósiles, lo que surgen son las energías eólicas, fotovoltaicas, que son las energías de las que tenemos y debemos vivir. Pero son energías que hay que reconocer que para poder ser generadas necesitan una enorme cantidad de minerales. ¿Podemos las personas vivir con cargo a las energías renovables y limpias? Sí, sin lugar a dudas, pero no con el modelo de vida actual. El problema es de escala. Las personas podemos vivir de las energías renovables, pero lo que no puede ser es que tengamos un modelo que además favorece a muy poca parte de la población del planeta, que para poder mantenerse en pie y generar energías renovables requiere extraer y saquear el cobalto de Congo, el litio de América Latina o los minerales de muchos otros lugares, ¿no? Yo en diciembre estuve en un congreso en México. Era un congreso de ecología política y vinieron casi toda la gente que más era de América Latina, toda, y vinieron activistas, algunos empresarios. Formaban parte también del congreso mucha gente de la academia que trabaja en ecología política, ¿no? Hicieron un montón de mesas redondas en paralelo y en varios turnos durante 3 días. Yo me pasé por todas las que pude. Y la conclusión final de todas las mesas era la misma. ¿Cómo nos vamos a defender de la transición energética del mundo rico? Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Es decir, ¿qué vamos a hacer para no vivir una vuelta de tuerca de los procesos coloniales del pasado y lo que llamamos transición energética en el mundo rico vaya a ser directamente el saqueo de los territorios? Que no es que te saqueen solo el mineral del territorio, sino que para sacar el mineral te tienes que cargar las huertas donde trabaja la gente, te tienes que cargar el territorio en el que viven, contaminas el agua. Es decir, se queda medio mundo convertido en una zona de sacrificio, porque la vida natural y la vida de las personas que viven allí es sacrificada. La gente enferma por la contaminación, la gente es directamente asesinada por empresas de corte transnacional que llegan a los territorios y cuando se encuentran con resistencias, lo que se produce es primero el amedrentamiento, y ahí tenemos los casos, por ejemplo, de asesinatos como el de Berta Cáceres, o tenemos el caso del asesinato Juan López, por ejemplo, que ha sido la última persona que acaban de asesinar en Honduras, o Macarena Valdés en Chile, o algunas otras personas que han sido amenazadas y que han tenido que salir del país, y algunas las tenemos refugiadas dentro de España, ¿no? En concreto hay varios programas de acogidas de personas defensoras cerca en el País Vasco. Tenemos uno de los más grandes, y tenemos ahí ya bastantes defensoras de la tierra que están refugiadas porque les amenazan, y no les amenazan solo a ellas, tanto a ellas como a ellos les amenazan con matarle, pero la amenaza es fundamentalmente: mira, vamos a matar a tus hijos, vamos a matar a tus nietos. Si eres mujer, tu propio cuerpo es un campo de batalla y la amenaza es sexual, te vamos a violar a tu hija, vamos a violar a tu nieta. Eso es lo que está viviendo la gente en los lugares en donde se está saqueando y se está, digamos, hablando y llamando desarrollo a un proceso extractivista en el que los resultados no quedan en el propio territorio, no es para la transición energética en el propio territorio, sino para los lugares enriquecidos, ¿no? Esta guerra contra las condiciones biofísicas va acompañada
de una guerra obvia, en este caso contra las condiciones de vida de las personas, ¿no? Con esto que estamos contando, lo que sucede es que las condiciones de vida de personas en muchos lugares del mundo están empeorando también. Voy a hablar de desigualdades, no me voy a referir a las que son como más obvias, las desigualdades entre la gente rica y la gente pobre, tanto del norte global como del sur global. Es obvio que contamos con datos que dicen que si toda la población del planeta viviera materialmente en términos de energía, minerales y demás, como la media de una persona de Estados Unidos, harían falta 5 planetas. Como la media de una persona de España, nos harían falta casi 3 planetas. Como la media de una persona noruega o sueca, harían falta 4 planetas. Como la media de una persona de Kuwait, harían falta 11 planetas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Es decir, que la desigualdad es evidente, y cuando llamamos desarrollo a la promesa de que toda la población del planeta, 8.200 millones de personas, aspiren a tener los niveles de consumo que hay en otros lugares, directamente de lo que estamos hablando es de una estafa, porque es que es material y físicamente inviable, ¿no? Pero me quiero detener un momento también de la pobreza aquí, porque cuando luego hablemos de transición energética, muchas veces, perdón, de transición justa, muchas veces lo que sale es pero es que la mayor parte de la gente no va a querer, porque la transición ecológica supone empobrecerse, ¿no? Claro, vamos a mirar dónde estamos. En 2020, el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, que se llama Philip Alston, visitó España en su recorrido que hace por todos los países. Su conclusión en 2020, antes de la pandemia, no había estallado la pandemia, fue en enero, en 2020 su conclusión fue que el 15% de la población en España vivía en condiciones de pobreza extrema. Dijo textualmente en el informe, en peores condiciones o en condiciones similares a cómo vive la gente en los campos de refugiados. Y luego añadió que un 35% más vivía en condiciones de pobreza estructural. Se refería no solamente a personas que están en situación de lo que solemos llamar exclusión, paradas de larga duración, personas que no tienen una red social que les acompañe y puedan estar en situación de calle, o no tengan casa y viven solos en la calle, ¿no? Se estaba refiriendo a gente que tiene un trabajo, familias en las que entra un salario pero no pueden pagar la casa, jóvenes que han terminado una carrera, hablan inglés y han hecho un máster, y con el salario que tienen cuando empiezan a trabajar no hay forma de pagar la casa ni de poder mantener un proyecto de vida propio, vital, un proyecto vital elegido. Jóvenes que tienen que supeditar sus edades de maternidad o paternidad, si es que lo desean, a edades que no son las que les gustaría hacerlo. Personas que el día 20 de mes ya no pueden meter en la cesta de la compra los alimentos que consideran que les gustaría comer, que son de calidad, y a partir del día 20 del mes empiezan a meter espaguetis y tomate de bote porque es lo que se puede comer. Personas que cuando hace frío no ponen la calefacción porque no la pueden pagar, gente a la que le cortan la luz. O sea, no son pocos dentro de nuestro país. En todos los lugares, estoy hablando de 2020, y los datos de FOESA muestran que los índices de precariedad siguen creciendo. Insisto, el empleo, que históricamente sirvió para colocarnos a salvo de la precariedad y colocarnos a salvo de la exclusión, en este momento no está sirviendo para garantizar esas cosas. En este momento hay empleados y trabajadores pobres. Bueno, siempre los hubo, pero hay empleados y trabajadores, ha aumentado, pobres. Y cuando vemos a las personas, por supuesto, esa pobreza tiene sesgos. Hay personas jóvenes que están especialmente afectadas, las personas migradas que no tienen una red social muchas veces están especialmente afectadas, los hogares monoparentales encabezados por mujeres están especialmente afectados. Lo que quiero decir es que ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania estamos ahora mismo en un lugar en donde la vida de todo el mundo sea una vida que podemos considerar que es una vida desahogada y digna. Lo digo porque muchas veces nos movemos en los debates como dando por hecho cosas, y los datos, aunque no cambien los sentimientos de la gente, los datos son importantes. Y en nuestro país hay mucha gente pasándolo muy mal.
como en las barriadas periféricas de Francia o como en las barriadas de Alemania. El mundo rico, en este momento, es un mundo crecientemente desigual. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También, en la cuestión de la guerra contra las condiciones de vida de las personas, nos podemos encontrar con el tema de las migraciones forzosas. Hay personas que están saliendo de sus territorios porque sus territorios se han convertido en zonas de sacrificio. Lo voy a decir un poco al burro. Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar la energía, los minerales, los alimentos y la pesca que viene de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Todos, absolutamente todos los países que llamamos desarrollados y ricos son países que viven con más recursos de los que hay en sus propios territorios. España, dependiente en un 90% de la energía del exterior, en un 50% global, no energía eléctrica, la global, en un 80% de los minerales del exterior, en una parte importante también de los cereales que sirven para alimentar el ganado, porque hasta el cerdo ibérico ya no come bellotas. Come pienso que viene de Argentina o come pienso que venía de Ucrania, que ahora no se produce en Ucrania. Por eso tenemos esas fluctuaciones también en los precios de los insumos, ¿no? Y el último elemento de guerra contra la vida, vamos, de las condiciones de guerra contra la vida al que me quería referir, social, es cómo se está naturalizando la guerra. Hemos tenido la guerra de Ucrania y hemos tenido la brutalidad que ha sucedido delante de los ojos en el territorio de la Franja de Gaza y en Cisjordania. Un exterminio directamente planificado y generalizado, que ha tenido una importante respuesta, una respuesta masiva por debajo, que no está suponiendo ningún tipo de cambio ni de presión en el marco de los gobiernos. Una vergüenza, un espejo de lo que puede suceder en otros lugares en la pugna por los recursos. Aquí hay una pugna por la tierra y no es nueva. El problema de Palestina no es un problema que haya empezado con el atentado de Hamás, este terrible último. El problema de Palestina empieza hace un siglo, cuando un país ocupante, Inglaterra, le cede a un grupo sionista un territorio en donde vivían judíos, árabes, palestinos, cristianos, bajo el lema una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero ahí vivía gente, como vivía gente en todos los procesos colonizadores. Cualquier proceso colonizador es un proceso en el que se da el terricidio, el ecocidio y el genocidio a la vez. Y esto lo estamos viendo en este momento. Con esta cuestión que se ha producido, los gobiernos se han lanzado de una forma tremenda a una carrera armamentística que veremos a ver a dónde lleva. Por de pronto, para mí es una tremenda amenaza, vital. Pero es que además esa carrera de armamento, esa carrera de fabricación de armamento requiere energía, requiere petróleo, requiere minerales, requiere recursos de la tierra que necesitamos para poder hacer las transiciones que pongan la vida en el centro. La apuesta por la guerra, donde de repente tenemos que ver a una ministra que termina como diciendo tú eres medio tonta, es que no te has enterado que ya es que prácticamente estamos en guerra. ¿Cómo que estamos en guerra? ¿Cómo que vamos a consentir, entender que van a volver a colocar a la gente como carne de cañón para cuando quieran mandar a la guerra? A mí me parece, vamos, una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Y el último elemento que quería decir es que todos esos elementos de guerra contra la vida generan también una guerra contra los vínculos y las relaciones que unen a las personas. Las personas somos seres colaboradores y cooperativos, aunque no lo veamos, aunque no lo nombremos. Si yo dejé a mi hija el primer día en una escuela infantil con 4 meses sin conocer a la persona con la que la dejaba, fue porque yo confiaba que aquella maestra la iba a cuidar lo mejor posible. Si dejamos a un mayor en una residencia, es porque confiamos en que en la residencia le van a atender. Si me monto en un autobús o en el FEBE todos los días para ir a Santander, es porque estoy convencida de que la persona que conduce el autobús no se va a tirar por un terraplén. Lo que quiero decir es que nuestra vida se sostiene porque hay un montón de relaciones, de vínculos, de cuidados que nos damos que son invisibles, que no se llaman, pero que existen, porque sin ellos no podríamos vivir. Lo que estamos viviendo ahora es un fenómeno de polarización política en donde básicamente lo que se hace es sembrar la duda, la desconfianza y una cultura del odio
que lo que viene a hacer es sembrar o construir una dinámica de atrincheramiento, de individualismo, en un momento en el que necesitamos la cooperación más que nunca, ¿no? Resulta que las personas migrantes son convertidas en una amenaza. No hay un problema de justicia. Lo que hay es unos individuos que de repente son convertidos en una amenaza. Como lo eran los jóvenes en el momento del COVID, como lo son otras personas. Las personas convertidas en amenaza. Cuando es básicamente lo que tenemos alrededor para intentar salir adelante, ¿no? Este es el marco, digamos, un poco de crisis que os quería plantear y que a poco que miremos ahora mismo las noticias, en estos momentos de sube y baja y de hoy, o sea, donde estamos viendo cosas absolutamente increíbles, cosas que parecían imposibles que fueran a pasar. El grupo, por ejemplo, que apoya a Donald Trump en Estados Unidos, MAGA, está empezando a plantear que quizás habría que quitarle el voto a las mujeres. O sea, yo quiero recordar que en los años 60, en Afganistán, las mujeres iban en minifalda y estudiaban en la universidad. Y ahora llevan burka. Y llevan burka porque hay un grupo fundamentalista, talibán, que está gobernando porque los Estados Unidos pagó en una guerra para que se pudieran de alguna manera desprender o pudieran tensionar o polarizar con los rusos, que también se querían meter dentro de Afganistán, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que los derechos se ganan y se pierden, que no existen para siempre, y que darlos por hecho y no estar vigilantes cuando desaparecen. O sea, ha habido mucha lucha para tener una sanidad pública en condiciones, ha habido mucha lucha para que los hijos de la gente obrera pudieran llegar a la universidad, ha habido mucha lucha para que las mujeres pudieran votar, para que las mujeres pudieran abrir una cuenta corriente sin pedirle permiso al marido. Mi madre no lo podía hacer cuando yo nací. Es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque son procesos sociales, son procesos que se ganan y se pierden. Y cuando no estás vigilante y viene un momento de avalancha como la que estamos viviendo ahora, corremos el riesgo de quedarnos sin muchas cosas que necesitamos, ¿no? ¿Qué es en este marco entonces una transición ecosocial justa? ¿A qué nos referimos? Yo voy a referirme a un dato y a algunos principios. El dato, el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y como esta palabra se usa mucho, la del decrecimiento, yo voy a explicar desde dónde la veo yo. Hay otros compañeros muy cercanos y muy queridos que lo ven de otro modo, ¿no? Igual hasta Fernando lo mismo ayer habló de decrecimiento, no lo sé. El decrecimiento. Desde mi punto de vista, el decrecimiento no es una propuesta política ni ética. Desde mi punto de vista, el decrecimiento es el contexto en el que sí o sí el conjunto de la población humana va a vivir. Es decir, queramos o no queramos, los 8.200 millones de personas que vivimos en el planeta vamos a vivir de aquí en adelante globalmente con menos energía, menos minerales y menos recursos de la Tierra. Y la clave entonces no es si queremos o no decrecer. Se va a decrecer sí o sí por superación de límites. La clave es cómo podemos hacer eso, ¿no? La propuesta del mercado, la de siempre, la de Rajoy, hay que ajustarse del cinturón, ¿no? La propuesta del mercado es, si tú tienes dinero para pagar lo que deseas, lo tienes, y si no tienes dinero para pagarlo, te quedas sin ello, aunque eso sea la comida, sea la casa, o sea el cuidado de tu padre o de tu madre. Esa es la propuesta del mercado, una propuesta que se resuelve económicamente y que regula los recursos que existen en función de que los puedas pagar o no. La segunda propuesta, voy a ser muy provocadora a la hora de nombrarla, es una propuesta fascista. Es una propuesta que dice que hay parte de la población del planeta, curiosamente la que está protegida por el poder económico, el poder político y el poder militar, que merece seguir teniendo estilos de vida muy desahogados, mientras que hay otra parte de la población del planeta que no se merece tenerlos. Esa es la propuesta fascista y eso es lo que está pasando ahora con la avalancha de Trump, de Elon Musk, de Milei. Es una propuesta que lo que viene a decir es que cada cual se las apañe como pueda, pero en un marco en el que las cartas están marcadas para jugar. En un marco en el que hay una arquitectura judicial, en el que hay una
organización del territorio y en el que hay un orden de cosas en donde hay gente que puede seguir teniendo todo lo que desea y otra que se queda fuera. ¿Os acordáis de la pandemia de Jeff Bezos, uno de los súper ricos, estos americanos, cuando sale en la tele vestido con un mono porque se acababa de bajar de un cohete y dice con lágrimas en los ojos que no tiene más que palabras de agradecimiento para todos los trabajadores de Amazon, porque gracias a ellos ha podido cumplir el sueño que tenía, porque había estado 15 minutos en el espacio subido en un cohete? ¿Sabéis qué condiciones laborales tiene la gente de Amazon? ¿Cómo vive la gente de Amazon? O sea, para mí esa afirmación de Jeff Bezos es como una especie de lluvia dorada encima de todos los trabajadores de Amazon, me vais a perdonar, ¿no? Claro, esas son las formas, digamos, distópicas de poder responder a la crisis ecosocial. Pero hay otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo que pasa por rearticular la vida en común bajo 3 principios. El primero de ellos es el principio de suficiencia. El principio de suficiencia viene a decir que todo el mundo ha de poder vivir con lo suficiente. Eso es todo un debate, porque hay que debatir qué es lo suficiente. Y lo suficiente tiene mucho que ver con lo que hay. Digamos, no podemos decir si es suficiente 200 litros de agua al día o no, si no sabemos si esos 200 litros los hay para toda la gente que hay alrededor. Por tanto, la suficiencia tiene que ver con los límites. Pero la suficiencia, lo que dice, es un derecho y una obligación. Es el derecho a todas las personas que no tienen lo suficiente a tener más y la obligación de la gente que tiene mucho más de lo que le corresponde a vivir con menos. Cuando estoy hablando con menos no estoy hablando de la renta, estoy hablando de la energía, de los minerales, del agua, de las cosas que son finitas, ¿no? Por tanto, la suficiencia es derecho y obligación. Por eso a mí no me gusta hablar del decrecimiento como una propuesta política, porque hay gente que necesita más, porque no tiene lo suficiente, ¿no? El segundo principio tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza y redistribución de las obligaciones. Tareas como el cuidado de la vida, que es una tarea imprescindible, ha de ser también repartida. La vida tiene obligaciones y derechos, tiene deberes, y la libertad no es que cada cual haga lo que le salga de las narices, sino que la libertad es un elemento relacional donde tenemos que tener en cuenta que nuestros deseos o aquello que nos gustaría que sucediera simplemente ha de ser posible también para el resto. Ese es el marco de la libertad relacional. Cualquier cosa que yo desee y considere que es buena para mí, debiera ser posible para todo el que tengo alrededor. Si eso no es así, si físicamente es imposible, es que lo que yo llamo derecho, más que un derecho, es un privilegio. Es decir, si todo el mundo no alcanza a tener aquello que yo deseo, es que estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de derechos, ¿no? Y el último principio es como empecé, por el enfoque de la sostenibilidad de la vida. La clave es organizar la vida en común poniendo en el centro esa sostenibilidad, ¿no? Voy un poco justa, pero voy a ir apretando para deciros cómo podemos hacer esto, ¿no? Digamos que y ahora os voy a contar un proceso que hemos desarrollado para que veáis de dónde sale lo que os voy a contar, ¿no? En octubre de 2023 todavía no existía Sumar, el partido político, ¿no? La plataforma política, y esta Yolanda Díaz estaba dándole vueltas a la cosa de si se hacía una plataforma, no se hacía, o qué pasaba o qué no, ¿no? Y antes de todo esto tuvieron una idea, alguna gente de la que estaba alrededor, que fue tratar de construir lo que ellos llamaban un proyecto país, ¿no? Decían, bueno, ahora que no hay ninguna elecciones por delante, vamos a pensar cómo nos gustaría o qué creemos que debiera pasar en España en los próximos 10 años, en un momento en el que no estás con la premura de tener una contienda electoral, ¿no? Pidieron a 34 personas, hicieron 34 grupos temáticos, y le pidieron a 34 personas, ninguna de las cuales estaba en ningún partido político, que coordinaran algunos de esos grupos de trabajo, ¿no? Y a mí me propusieron coordinar el de transición ecosocial justa, el de transición justa se llamaba. Y yo nunca he estado en un partido político ni voy a estar, pero siempre me ha parecido que cuando te dicen que hay que hacer, hay que decirlo. Luego ya, si no lo hacen, ellos verán. Pero nosotras y nosotros, la gente organizada en la sociedad civil, yo creo que tenemos, bueno, también la responsabilidad de
decir cómo queremos que sean las cosas, ¿no? Lo que nos dijeron fue que teníamos en 3 meses que hacer una propuesta concreta de puntos para el tema de la transición ecosocial justa y que además querían que fuera una cosa que fuera un poco participada, ¿no? Yo hablé con el Foro de Transiciones, que es un espacio en el que yo participo para ver si me echaban una mano, me dijeron que sí, y nos subimos arriba con el proceso de participación y entonces pedimos documentos como a unos 20 personas individuales de distintos ámbitos, del ámbito de la pobreza, de la economía, del tema de paz, de energía, de ecología, de ámbitos muy distintos, y también a unas 20 organizaciones. Y les pedimos que no nos hicieran diagnósticos, que eso ya los íbamos a hacer nosotros, sino que nos dieran lo que creían que había que hacer en los próximos 20 años, ¿no? Después hicimos 2 grupos de discusión con niños y niñas de entre 8 y 12 años, que fueron la bomba, de cómo ellos querían que fuera su mundo, qué cosas les preocupaban y cómo querían que fuera el mundo en los siguientes 10 años, ¿no? Hicimos 4 o 5 entrevistas en profundidad a gente de sectores concretos como el de la automoción, el del turismo, algunos sectores muy críticos que están en un atolladero y no se sabe muy bien cómo se podrían resolver. Y por último hicimos un grupo de discusión con 80 personas de todas las comunidades autónomas, mitad rurales, mitad urbanas. Había de un montón de profesiones, gente de base de todos los partidos políticos de esto que llamamos izquierdas, había gente de sindicatos, una cosa como bastante variada. Teníamos desde una ex magistrada de la Audiencia Nacional hasta una limpiadora y cuidadora en una casa que no tenía papeles, ¿no? Y todo el mundo trabajó en grupos donde se identificaba solamente con el nombre, un territorio y una palabra que definía su ámbito, con una participación muy dinamizada. Tuvimos la suerte de que nos ayudó el mismo equipo de dinamizadores de la Asamblea Climática Ciudadana Estatal del Ministerio, y de ahí fue alucinante, ¿no? Porque pudimos comprobar fehacientemente, o sea, solamente el 30% de la gente tenía idea de crisis ecológica, el resto era gente bastante refractaria a la ecología. De hecho, el primer día que se presentaron hubo bastante gente que dijo cosas como: yo no me voy a preocupar por los paneles solares en las casas, no me voy a preocupar por los paneles solares en las casas mientras yo no tenga acceso a la casa, o no me voy a preocupar por la ecología mientras no tenga... Es decir, este tipo de cosas que mucha gente piensa y que a veces tienen razón en pensarlas, ¿no? Bueno, pues el resultado fue un documento con una propuesta que os voy a contar ahora, de una serie de puntos, una definición de transición ecosocial justa, una propuesta, incluso como era para un partido político, nos atrevimos a hacer una propuesta de gobernanza, es decir, en 10 años, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Con qué ministerios? ¿Con qué recursos? Le pedimos a un economista que hace presupuestos generales del Estado, no sé si os suena quién es Carlos Sánchez Mato, ¿os suena? Pues le pedimos a Carlos Sánchez Mato que nos hiciera los cálculos de nuestra propuesta, ¿no? La gente, cuando valoró el proceso, todas las palabras que planteó fueron ilusionante, motivador, o sea, me ha cambiado la forma de verla, a mí también me la cambió, ¿no? A partir de ese proceso, hay que decir que luego salió el programa electoral cuando ya fue partido político Sumar, y se parece el programa electoral como un huevo a una castaña a lo que hicimos. No nos dieron ni feedback del asunto, pero da igual, porque sirvió para dinamizar un montón de cosas en un montón de lugares. En este momento estamos acompañando procesos similares en Asturias, en Castilla y León, en Navarra, y hemos terminado otro justamente que hicimos el año pasado. En todos el resultado es excelente, excelente, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando tú juntas a gente, las alejas de la cámara y de la polarización de Twitter, de los discursos políticos, de los insultos y de no sé qué, y te pones a hablar de los problemas que tenemos, es bastante fácil ponerse de acuerdo al menos en unas cuantas cosas importantes, ¿no? Y es bastante fácil que la mayor parte de la gente entienda que una transición ecosocial justa no solamente es crucial para el planeta, sino que muy probablemente es la única vía de que gente en este momento empobrecida, precarizada, cuyas fragilidades van a ir a más, pueda estar
de alguna manera protegida, ¿no? Os voy a leer cómo definimos en ese proceso colectivo la transición ecosocial justa. Dijimos, una transición ecosocial justa es un proceso planificado, deseado y compartido que tiene por objetivo la garantía de condiciones de vida dignas en un contexto de decrecimiento para todas las personas, en un contexto de decrecimiento, de cambio climático y con el objetivo también de garantizar esas condiciones de vida dignas para el resto del mundo vivo y para las generaciones futuras. Suena como una cosa muy bonita, pero la clave de esta cuestión es que metemos en la misma agenda, digamos, las cuestiones de la justicia y las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad ecológica. Es decir, nos preocupa exactamente igual conseguir que no se produzca el fin del mundo así, el fin de la especie humana, pero que la gente llegue a fin de mes también. Las dos cosas en la misma agenda. Porque si las separamos, a cualquiera que tú le des elegir entre comer este mes y que no haya el cambio climático no vaya más y no sufra las consecuencias dentro de 50 años, estará obligada a comer este mes, si es que no hay más cáscaras. Por tanto, necesitamos que ambas cosas vayan de la mano. Los objetivos de la transición ecológica justa que plasmamos con propuestas en todos ellos, yo os puedo pasar los documentos, porque en los documentos venían listas de propuestas de todo lo que se podría hacer. El primero es garantizar condiciones de vida digna a las personas. Esto implica servicios públicos, implica pensar en los salarios, pero también pensar probablemente en una renta básica universal, a lo mejor en especie. Igual si no es, sitúa a la gente en un marco donde hay muchas casas vacías, le proporcionas, o sea, proporcionamos entre todos vivienda a un precio muy razonable, mucha gente puede vivir en otras condiciones. O la garantía de un acceso a precios razonables del agua básica y la energía básica, no la energía suplementaria o superflua, pero sí la básica, ¿no? El segundo elemento tenía que ver con una reducción de la huella ecológica para compatibilizar la cobertura de las necesidades humanas que habíamos dicho antes con la biocapacidad que tiene nuestro territorio y la biocapacidad global. Aquí es donde viene todo el tema que tiene que ver con cómo hacemos decrecer, digamos, el uso de energía, el uso de materiales, el uso de recursos, y ahí hay muchísimo trabajo hecho, de cómo transformar las ciudades, de cómo, digamos, producir los alimentos. Vivimos en una tierra donde hay mucha gente que tiene formas de producción bastante sostenibles, otras no, pero muchas lo son, ¿no? Y podemos aprender de ellas. El tercer elemento tiene que ver con adaptar el mundo del trabajo y el empleo a las condiciones de la crisis. Esto era una cosa que era polémica y que debatimos un montón, porque normalmente cuando se habla de transición justa, lo que se suele plantear es básicamente el tema de qué hacemos, por ejemplo, con el sector del turismo. Y la aproximación es, ¿qué hacemos con el sector del turismo? Si la pregunta es, ¿qué hacemos con el sector del turismo en Canarias o en Baleares, de forma que se mantengan todos los puestos de trabajo y no haya contaminación y no se destruya la naturaleza y además todo el mundo tenga casa? Dices, nada, imposible. Es decir, lo que no podemos es llamar transición ecosocial justa a entelequias. Es decir, la dimensión del actual sector turístico en Baleares es imposible que se pueda mantener, y por eso la gente de Baleares lleva en la calle desde hace un montón de meses, donde te encuentras a gente que te dice, estoy manifestándome contra el sector turístico y soy camarera de hotel, pero resulta que lo mismo que me da el salario me está quitando todo lo demás. Resulta que tengo un salario de 800 euros como camarera de hotel y no encuentro ningún alquiler que baje de los 1.900, porque vivimos en un lugar donde todos son apartamentos turísticos. O vivimos en un lugar hecho para el turismo y resulta que no puedo comer ni tomarme una caña en ningún sitio porque los precios son para turistas. O cuando voy al médico, como los servicios públicos no han incrementado el número de personas cuando son las temporadas altas, que allí es siempre, pues resulta que vas a pedir cita y te dan la cita en el médico de familia para 3 meses después, porque no hay médicos. Es decir, lo que se ha llamado desarrollo es un fenómeno que te da el salario, pero que te quita todas las condiciones de vida restantes.
ahí hay que pensar en otras cosas y habrá que pensar en una reducción del tamaño del sector turístico en Baleares, y esa reducción del tamaño del sector turístico no se puede resolver solo dentro del sector turístico. Podríamos pensar, por ejemplo, en que algunos hoteles de los miles que hay puedan ser reconvertidos en apartamentos para la gente que no tiene casa. Podríamos pensar en combinar, por ejemplo, esa reducción de los tiempos de trabajo para de alguna manera repartir el empleo y luego combinar con algunas rentas básicas. Toda la gente que ha estudiado dice que sí, es viable. El problema no es técnico, el problema no es de viabilidad económica. El problema es que en todas estas soluciones hay alguien que hoy gana mucho dinero y va a ganar menos. Ese es el problema. El problema es un problema de poder. El problema es un problema de diferencia de poder. No es un problema ni técnico, ni ecológico, ni político, de que sea absolutamente inviable, ¿no? Bueno, que me emociono, voy a por la cuarta. El cuarto elemento tiene que ver con atajar la contingencia y las urgencias derivadas de la crisis climática. Esto que suena muy así, ¿no? La Dana de Valencia no es una sorpresa. O sea, no es sorpresa ni siquiera en términos de cambio climático. En el siglo XIX, en el siglo XX, ha habido danas y ha habido, antes se llamaban gotas frías, las llamaban gotas frías, Mariano Medina le puso el nombre de gota fría, es decir, ha habido danas siempre. Yo leí un artículo, me vais a perdonar por la expresión que es un poco grosera, pero leí un artículo que me encantó de una periodista valenciana que luego no lo he encontrado por ningún sitio, que decía que Mazón no había sido un gobernante negacionista, había sido un gobernante sudapoyista. Dice, es que el problema no es ni siquiera que niegue el cambio climático, es que en un lugar donde hay danas, donde tenemos alertas de los servicios meteorológicos, básicamente ha desatendido y ha dejado tirada a la gente. Las danas, los eventos climáticos extremos, sequías en algunos puntos o lluvias torrenciales en otros, van a ser parte de nuestra normalidad. Y en los presupuestos generales del Estado y en nuestra vida no pueden ser tratados como si fueran siempre contingencia. Porque si son tratados como contingencia, resulta que los recursos que hay que meter urgentemente ahí, hay que sacarlos de la transición que tenemos que hacer. Los presupuestos tienen que tener básicamente bolsillos y tienen que tener lugares para prever la contingencia. Y lo que pasa es que a nuestros sistemas económicos, al capitalismo, la prevención, la cautela, le cuesta mucho. Es decir, porque no está pertrechado, no es un sistema diseñado para pensar en la gente, sino solo en la ganancia, ¿no? El quinto elemento sería detener los procesos de destrucción ecológica en curso, es decir, nos va mucho en no cargarnos los ríos que nos quedan, que están medianamente bien, nos va mucho en no destrozar lugares que sirven para la regeneración de la vida y nos va mucho también en restaurar aquellos que podamos restaurar que estén dañados, ¿no? Porque la vida va a haber que hacerla en algún sitio y no se, aunque Elon Musk se quiera ir a Marte, es decir, aunque esa fricada fuera posible, ya te digo yo que el que promete llevar 1 millón de personas a Marte dentro de 60 años, ya os digo yo que ninguno de los que estamos aquí seríamos de los que fuéramos, ¿no? En el caso de que además eso fuera posible. Por tanto, nos vamos a tener que apañar viviendo aquí, ¿no? El sexto tiene que ver con transitar a un modelo territorial justo. Y esto es muy importante, ¿no? La división entre las ciudades y los pueblos. Es una falacia. Las ciudades no pueden existir sin los pueblos y los pueblos están conectados con las ciudades. Luego, pensar en modelos más articulados, por ejemplo, en torno a las bioregiones, es mucho más razonable para pensar una relación armónica entre territorios, lo que podamos comer, lo que viene de más cerca, que tengamos las posibilidades, digamos, de mantener un continuo mejor entre la ciudad y el campo. Y por último, el soporte económico. Cuando Carlos nos hizo los presupuestos, lo que nos dijo es que todo el panorama de medidas que habíamos puesto en marcha vendrían a requerir aproximadamente entre un 3,5 y un 4% del Producto Interior Bruto los próximos 10 años, que era el periodo para lo que lo hacíamos, ¿no? Ostras, que no es tanto, que no es tanto, que en este momento ya había prácticamente un 2% en armamento y se está previendo alargarlo un montón. O sea, no hay un problema como para no poder hacerlo. ¿Dónde entonces tenemos el problema? El problema lo tenemos, por un lado, en el poder, en las enormes diferencias de poder que hay,
Pero yo me quiero centrar en lo que más podemos trabajar nosotros y nosotras. El problema lo tenemos sobre todo en la cultura. Y en la cultura no me refiero en el aprendizaje, en la cultura me refiero en qué pensamos mayoritariamente que es importante y que hay que sostener. El modelo económico capitalista es una religión civil, es un fundamentalismo religioso, que se sostiene sobre una lógica sacrificial, sobre la lógica de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y esto, después de muchos años, lo que ha conseguido finalmente es que un montón de gente que no se siente codependiente ni interdependiente, que no se siente parte de la tierra ni dependiente de la tierra, haya interiorizado la creencia de que más que necesitar agua, más que necesitar tierra, más que necesitar alimentos, lo que necesitamos es dinero. Y como lo que necesitamos es dinero, porque es con lo que pagamos todo, lo que hay que proteger como sea es el dinero. Y entonces basta que ante cualquier atrocidad alguien venga y diga, mira, es que no va a crecer la economía, o se van a crear 7 puestos de trabajo, o se van a perder 12, básicamente acabamos tragándonos, digamos, con una destrucción generalizada de todo lo que tenemos alrededor. Es un importante problema cultural. Y por tanto, ahí necesitamos un trabajo que es un trabajo, yo con el tiempo me he llegado a dar cuenta de que no hay atajos posibles. Yo en su momento llegué incluso a albergar la ilusión de que sin abandonar el trabajo de base, si llegaba gente de otra manera a las instituciones, iban a ser capaces de cambiarlo todo de arriba abajo. Lo que he visto con el ciclo político reciente es que incluso aunque haya gente muy decente que llega a la institución, como fue el caso de Carlos Sánchez Mato, que dio una batalla tremenda por los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, si no hay mucha gente organizada en el territorio que quiere eso y está dispuesta a defenderlo, se los llevan por delante. Se los llevan. O sea, Manuela Carmena destituyó a Carlos porque no se quiso enfrentar a Montoro. Y no fuimos capaces, yo entonces vivía en Madrid, de defender el trabajo que estaba haciendo y se quedó más solo que la una. Eso por un lado, y no contar con otras personas que tienen ideas pues, de la transición, que te dicen cosas como es que esto no se lo puedes contar a la gente porque le va a dar miedo. Y dices, pero por Dios, si a las personas van al médico y hay gente a la que le dicen, mire, tiene usted una enfermedad y le quedan 2 años de vida, y es doloroso, pero la gente mayor sabe lo que ha sido pasar una guerra, sabe lo que ha sido atravesarnos. Las personas tenemos resistencia y tenemos capacidad de afrontar los problemas. Y cuando vienen gente en el ámbito de la política y decide qué es lo que tú puedes tolerar y qué es lo que no puedes tolerar, se está haciendo un ejercicio de elitismo que es intolerable, valga la redundancia, políticamente. Las personas tenemos capacidades para organizarnos y, de hecho, una buena parte de las cosas que hemos conseguido no las hemos conseguido con miradas timoratas o con miradas miedosas, las hemos conseguido, o con miradas, digamos, ilusionadas. Las hemos conseguido siendo conscientes de lo que nos jugábamos no teniendo salud, siendo conscientes de lo que nos jugábamos no teniendo sindicatos. Los sindicatos, la seguridad social, todo eso es el fruto, digamos, de que la gente se haya hecho consciente de que éramos vulnerables. Es decir, la vulnerabilidad, el miedo incluso, puede ser un instrumento clave para darle la vuelta a las situaciones que tenemos y para construir formas de vivir en común. Yo creo que lo que pasa en la política es muy importante, claramente es muy importante, pero ojo, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en los municipios, lo que pasa en las asociaciones también, son los laboratorios de experiencia donde pensamos las cosas nuevas. Digamos que cuando vino después de la Segunda Guerra Mundial el momento de tener que reconstruir la vida en común, quienes tuvieron que pensar cómo reorganizarlo, no inventaron las cosas de la nada. Y la seguridad social o la prestación de desempleo fue una idea que se ocurrió cuando se vio lo que el movimiento obrero había hecho. Ellos habían inventado las mutuas obreras, tenían espacios para protegerse. Y lo que hizo la política grande fue imitar lo que se había hecho. Lo que pasa en lo pequeño y lo que hacemos es fundamental, entre otras cosas para no desalentarnos, entre otras cosas para poder pasar de una dinámica de desánimo a una dinámica de esperanza activa, ¿no? Yo me he traído aquí, solamente me he traído uno de los últimos informes que hemos hecho. A mí me parece que es súper interesante, no porque haya participado yo, que participó mucha gente, pero creo que lo es, ¿no? Están colgados en la red
Y yo os diría que en este momento nos va mucho en intentar abrir procesos similares. Necesitamos una gran conversación que salga del marco polarizado, brutal y violento del que no puede salir nada. Y esa gran conversación tiene que estar integrada por muchas pequeñas conversaciones en el territorio. Y a mí me parece que es muy clave hacerlo, es muy importante hacerlo, ¿no? Ya os digo que a mí no me da igual lo que pase en los gobiernos y me importa mucho quien gobierne, no me da lo mismo una cosa que otra, pero desde luego lo que sí que tengo claro es que no hay atajos, que o por debajo cambiamos una forma de entender la relación con la naturaleza y entre las personas que da por hecho que la tierra es inagotable y que da por hecho que el que tenemos al lado siempre es un enemigo, o quien está en la institución pública por sí solo no lo va a poder cambiar, ¿no? Entonces, bueno, termino con una reflexión que ya muy rápida, que quería compartir, que la comparto mucho. Me he pasado un poco en el tiempo que... Pero bueno, termino con esto porque a mí fue una cosa que me dio mucho y la quería compartir, ¿no? Enrique Tello y Cristina Carrasco, que son un historiador ambiental y una economista feminista, hace tiempo escribieron un artículo y en él hacían como una especie de relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Yo cuando lo leí me encantó la idea y la cambié un poco y lo hablé con ellos a ver qué les parecía y les pareció bien, ¿no? Y la quería compartir con vosotros y vosotras, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, que se promulgó en 1948, lo digo porque fue justamente después de la Primera Guerra Mundial y con un mundo totalmente aterrorizado, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y con un mundo completamente aterrorizado por lo que había sido el Holocausto en Alemania, ¿no? Y la sangría de la Segunda Guerra Mundial después de una primera que había sido poquito antes, ¿no? Ese artículo dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miráramos ese artículo, lo releyéramos desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, yo creo que debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, cuidados, conocimientos y afectos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de que se produzcan y los tengamos, llegaremos a ser personas racionales, capaces de entender el mundo en el que vivimos, vivir fraternalmente las unas con las otras, conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y estamos obligados a conservar, ¿no? Como veis, es bastante más largo, pero yo creo que refleja en buena medida un proceso político que es urgente poner en marcha. Y yo diría no solamente urgente, sino que además puede ser tremendamente gozoso poner en marcha. Es decir, dar esta batalla, aunque sea un lenguaje bélico, construir este proceso de transformación no es solamente una cosa para mirar dentro de 50 años o 60 o 100 años, es una cosa que empieza ya. El futuro no está escrito, el futuro no existe de hecho. Cuando miramos futuros oscuros es porque estamos proyectando en el futuro presentes aterradores que están inflamados como si fueran un tumor. Si proyectamos en el presente semillas esperanzadoras de cosas distintas, miraremos y prefiguraremos un futuro radicalmente diferente, que es ni más ni menos que el que nos merecemos, ¿no? Pues muchas gracias por haberme escuchado. No te preocupes, no está pasando nada. La gente está disfrutando. Como siempre dejamos un ratín ahora por si surge alguna pregunta, alguna cosa. Yo creo que la explicación ha sido y la exposición suficientemente clara y contundente, pero bueno, siempre abrimos este pequeño espacio por si alguien quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta. Sí. Sí, primero gracias por que si no te oyen atrás.
Primero, gracias por la exposición y más. Ya, ¿Así se oye? Gracias por la exposición, lo primero. Y lo segundo, me ha parecido magnífica, la apruebo 1000 por 1000, estoy absolutamente de acuerdo, pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos el asalto al poder? Porque claro, como tú bien dices, estamos hartos de salir a las calles para defender al pueblo palestino sin que ni siquiera los gobiernos tengan la decencia de hacer algo. Un mínimo gesto, aunque sea un mínimo gesto. Y claro, los de arriba no nos van a ceder el poder amablemente, ni Elon Musk, ni ninguno de los demás multimillonarios que están alrededor ahora del mongol oeste. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo vamos a hacer el asalto al poder? Porque me parece precioso, pero un tanto utópico. Muy bien. Sí. A ver, yo no quiero entrar en dinámicas que sean ingenuas, ¿no? Por eso dije que existe una propuesta, la propuesta existe y que el problema, tenemos un problema de poder. Tenemos claramente un problema de poder, ¿no? Y el problema de poder hay que mirarlo cara a cara en toda su crudeza. Es decir, en este momento no tenemos una organización social por debajo que sea capaz y que esté a la altura del tipo de confrontación que hay que tener. Incluso, por ejemplo, toda la movilización que ha habido con el tema de Palestina, incluso dentro de España, ha sido una movilización minoritaria para el problema que estaba surgiendo. Nos hemos movido, pero las movilizaciones no han sido ni muchísimo menos movilizaciones mayoritarias. Las ha habido muy grandes dentro de Estados Unidos porque hay una comunidad judía de diáspora muy fuerte que se ha movilizado muchísimo, antisionista, y porque además, digamos, como que era un país que se había situado con el gobierno de Biden, ni siquiera con el gobierno de Biden ha sido terrible para toda la cuestión, digamos, de Palestina, ¿no? Entonces, tenemos un problema de poder. Por eso yo señalaba que no hay atajos, que tenemos que construirlo por abajo. Y eso genera un poco la angustia de la lentitud. Pero yo creo que nos engañaríamos mucho si pensáramos que con los mimbres que tenemos ahora estamos en condiciones de hacer un asalto al poder. El asalto al poder fue lo que se planteó en la época, en el ciclo de movilizaciones de Podemos y demás. Y bueno, yo creo que sería muy necesario, que yo creo que es una tarea todavía pendiente, que con todo lo bueno que tuvo ese ciclo, pensáramos también en todos los problemas que ha tenido. Porque lo que hemos visto es que se nos ha deshecho como un azucarillo toda esa izquierda que estaba a la izquierda del PSOE. En este momento es de una fragilidad absolutamente tremenda. Y además se construyó, desde mi punto de vista, sobre una especie de reducción de la política a lo mediático, como si fuéramos a asaltar el poder poniendo tweets y disputando solamente la cuestión mediática y abandonando las organizaciones de base. Y el problema es que sin organización de base no hay posibilidades de transformar prácticamente nada. Y la organización de base puede que no tenga que ser como la organización de base obrera del siglo XIX, porque cada momento es el que es. Pero que hacen falta sindicatos, que hacen falta organizaciones vecinales, que hacen falta organizaciones de base que se articulen, vamos, eso seguro. Y es más, tal y como está el orden de cosas, puede que esas organizaciones de base sean lo único que tengamos para atender las necesidades de los vecindarios y de la gente precaria que hay alrededor. Porque, tal y como va la cosa, no es difícil que nos podamos ver con un gobierno extremadamente chungo aquí también, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que, como que es muy importante tener en cuenta que no es posible buscar atajos. O sea, mi posición no es para nada utópica. A mí me preguntan muchas veces si soy optimista o pesimista y siempre digo que yo ya hace mucho que no me lo planteo. Yo como Angela Davis, que dice que la disciplina, que la esperanza es una disciplina. Yo no me lo planteo. No me planteo ni si soy optimista ni... Lo que me planteo es que estamos donde estamos, este es el punto de partida y no se me ocurre otra cosa que sea ver cómo generamos un movimiento que teja lazos,
que recupere valores de solidaridad desde abajo y que desde ahí seamos capaces también de forzar lo otro, sin que pareciéndome importante que todas aquellas cosas que sucedan para que gobierne alguien más decente que otro más indecente, haya que ponerlas en práctica, ¿no? Pero en este momento yo al menos no veo que haya mimbres como para hacer esto que llamamos un asalto al poder, llegar y quedarnos con el poder. No lo veo. O sea, creo que necesitamos hacer ese trabajo previo, entre otras cosas, para que mucha gente seamos capaces de ver colectivamente dónde estamos. Es que os sorprendería la cantidad de veces que vas a sitios y es la primera vez que se han enterado que el planeta Tierra tiene límites. Y es la primera vez que conectan los problemas económicos que estamos teniendo con la cuestión del agotamiento de los minerales. O es la primera vez que conectan las guerras y los procesos de violencia que estamos viviendo con el saqueo de la tierra. Yo no es, lo que te digo, no da como una especie de subidón. Lo que sí que creo es que yo pienso muchas veces, ¿no? Igual es una chorrada, pero yo me imagino a veces, digo, bueno, una persona republicana que muriera el 15 de abril del año de la proclamación de la República moriría pensando que había conseguido todo lo que quería en la vida, ¿no? Y una persona republicana que muriera al día siguiente de que Franco lanzara su de cautivo y desarmado el Ejército Rojo y empezara la dictadura, moriría pensando que su vida no había servido para nada, ¿no? Y probablemente ni la una ni la otra tengan razón. O sea, yo tengo 60 años. Digo, si duro mucho y tengo una salud buena y duro como mi abuela, bueno, como mi abuela será casi imposible, que murió con 100 años, pero duro hasta los 90, imaginad. Yo sé que en los 30 años que tengo por delante probablemente nunca llegue a ver el mundo que sueño y por el que tanto he trabajado y llevo activa desde que tengo 14 años. Pero soy también consciente que en ese periodo y en el que he pasado hacia atrás se han plantado muchas semillas, he visto muchas cosas, he visto cosas funcionar, he visto a gente organizarse para hacer cosas increíbles. He visto, por ejemplo, cómo en la Cañada Real la gente sin luz, con un enganche que tienen, se reparten la luz y tienen un sistema súper complejo para poder calentarse al menos un rato al día y tener un rato para cocinar. O sea, he visto, parezco la de Blade Runner, pero bueno, he visto muchas cosas que me hacen tener mucha confianza. Y he visto mucha gente, sobre todo en otros países, pasándolo fatal, en unas circunstancias vitales horrorosas y que tienen una brutal alegría por vivir y una brutal fuerza de vida, ¿no? Y eso es lo que yo me planteo. Trabajemos para llegar a donde queremos llegar, pero sin colocarnos falsas expectativas ni frustrarnos porque no veamos cómo conseguir el poder en el corto plazo. Yo creo que hay que... Estás definiendo el barrio hace muchos años. Lo que estábamos pasando era cuando más unido había. O sea, hay que esperar a que estemos tan mal para que estemos unidos, porque es que si no ha ido en decadencia todo. O sea, tanto las asociaciones como la unión de la gente, como lo del 15M, eso fue un espejismo. Estuvo muy bien mientras duró, pero luego fue un espejismo. Y está muy bien también lo que dices, claro, da como una especie de cariño decir, que las nuevas generaciones escuchen justamente a los que les hemos jodido el mundo. Claro. ¿Sabes? Eso es una putada para nosotros como adultos, decirle a los chavales eso, oye, que es que nos hemos jodido el mundo y ahora escucharnos porque yo a mi abuelo le escuchaba. Y no había lo mejor internet, no había grandes cosas, pero para mí lo que me decía era ley, para mí lo que me decía mi padre era ley, y les creía y les hacía caso. Ahora dices algo, no te confundas, porque ahí está Google, que te mata. O sea, te acaba de matar Google en la primera cosa que digas. Entonces hay una diferencia que nosotros teníamos con nuestros padres. Todo el mundo ha tenido diferencia con sus padres, con sus antepasados, pero es un salto muy grande comparado con lo que es muy difícil de unir otra vez a la gente. Ojalá, ojalá. Fíjate, yo o sea, coincido, me parece además que lo que has planteado del barrio, claro, yo no conozco la lucha en este barrio,
pero conozco bastante la del movimiento vecinal en Madrid, ¿no? Y fue una cosa espectacular. O sea, mucha gente de los pueblos que llegó a Madrid le habían prometido que iba a vivir en Madrid genial, y cuando llegaron se encontraron barro, charcos, chabolas, y fue la propia gente de los pueblos la que a golpe de trabajo y a golpe de unión hizo la ciudad, ¿no? Y fue un momento, yo creo que es un proceso tremendo. Pero fijaos, por ejemplo, el tema con la gente joven, ¿no? Que yo intento, este año estoy dando clases aquí en la Universidad de Cantabria y estoy en primero de carrera, tengo a chavales y chavalas de 18 años, ¿no? Y es, o sea, entrando y escuchando, yo tengo 100 alumnos, y 100 alumnos y alumnas, y del alumnado que tengo, algunos con mucha banderita de España y mucha cosa, cuando, por ejemplo, de las primeras cosas que hicimos, les planteamos cómo querrían ser en 2040 y qué querrían ser en 2040, la mayor parte de ellos tenían unos valores súper majos, ¿no? Es decir, y cuando vas tirando y vas escuchando de ellos, no creo que sea una juventud tan perdida, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Dana... No hablo de juventud. Sí. Yo tengo Sí. Y estoy encantado con claro, eso. sí. Que diga que la gente joven está... Totalmente. Pero si hay un distanciamiento. Claro, hay un distanciamiento y hay un enfado con las generaciones mayores que es muy lógico y muy normal. Es muy lógico, porque han tenido generaciones mayores que se hubieran quitado la comida de la boca para dársela, pero se han cargado básicamente toda la base de recursos y de vida sobre la que se tienen que sostener, ¿no? Entonces, hay enfado, claro que hay enfado, ¿no? Pero os iba a contar que cuando el momento de la Dana, yo entrevisté a una clase de primero de bachillerato, y fue alucinante la entrevista, la escribí, está colgada en contexto, y hablan ellos, o sea, lo único que hicimos fue preguntar y contestar, ¿no? Ellos contestaban qué habían hecho, cómo se habían sentido, qué habían aprendido, y es brutal la explosión de... Lo que quiero decir es que cuando pasan cosas, en algunos momentos, las explosiones de solidaridad son muy fuertes, muy fuertes. Pasó con la pandemia, que pasaron cosas feas, pero fue una explosión de vecindad muy grande. Y hay un libro, por ejemplo, de Rebecca Solnit, que es maravilloso, que se llama Un paraíso en el infierno, que ella lo que hace es un mapeo de todas las cosas un poco desastrosas que pasaron en el mundo anglosajón y cómo se respondió. Claro, la clave es qué podemos hacer o cómo podríamos intervenir para que no sea solo cuando tienes el desastre aquí mismo encima, cuando la gente reacciona, digamos, apoyándose una a otra, ¿no? Y ahí me parece que compartir la situación en la que estamos, porque el asunto es que vemos el desastre con la Dana, pero nos está costando más ver el desastre el que tenemos ya, que es que vamos a empezar a ver cosas flipantes, ya. Es decir, yo estoy... Está preparado, por ejemplo, lo de la Dana, lo que hablamos de la Dana. Vale, Amazon, todo lo que queramos. Unos acusar a Sánchez, otros a Amazon, otros a quien sea. El caso es que había una serie de viviendas construidas en un totalmente, claro, así no es. viene de ayer. Así es. Se había construido igual que cuando ha pasado así es. del camping de pies. O sea, no sé, que miles de cosas que dices, aquí veo cauce, había una serie de cosas así que no es. se han respetado. Así es. Aquí había que haber hecho algo que no se ha hecho desde hace 40 años. Aquí había que hacer, entonces vivimos con campos minados. Totalmente. Que de repente va a estallar y te echan las manos a la cabeza y dices, hostias, es que no me tengo que echar las manos a la cabeza, es que esto yo lo veía y todo el mundo lo veía, pero hasta que no ha pasado, sí, luego la unión, por eso te digo que ante los desastres hay unión, ante la bonanza, la gente, ¿sabes?, se despeja. En cualquier caso estamos en un marco de desastre y estamos donde estamos. Ojalá que hubiéramos construido, vamos, nosotros por ejemplo pertenecemos a un movimiento cuando todo el boom inmobiliario entre 1994 y 2007, yo creo que de las organizaciones, al menos supongo que aquí en Cantabria también, pero en Madrid la organización, digamos, más atacada y peor vista era Ecologistas en Acción, porque era prácticamente la única organización que estaba hablando en contra del crecimiento inmobiliario, en contra del boom inmobiliario y demás, avisando
del tema de la... Luego llegó 2008, explotó. Es decir, que venimos de movimientos que han proyectado eso hacia adelante y hasta ahora pues con poco éxito, la verdad. Es decir, que muchas de esas proyecciones como que cuesta, pero estamos en un marco de desastre y estamos donde estamos. O sea, el punto de partida no puede ser otro que el que tú decías, que es que tenemos viviendas construidas en cauces de ríos. Cuando hablábamos, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo decíamos, en los planes de contingencia se puede hablar, de hecho ya en algunos ayuntamientos están retranqueando los paseos marítimos o están sacando algunas viviendas de algunos lugares y llevándolas a otros lados. En eso es en lo que tendríamos que estar, si quisiéramos proteger a la gente. Muy bien. Mate, una pregunta por ahí. Es un poco, y con esta cerraremos ya. Bueno, se me oye. Sí. Volviendo un poco al tema de la juventud, últimamente he estado leyendo en prensa mucho que hay un arco de gente joven, entre los 15, 16 años hasta los 35, que están retomando mucho temas de extrema derecha, de la derecha. La derecha está ganando la calle. Entonces, ¿qué esperanza tienes tú ante eso? Decías que sí, que hay gente que se mueve mucho, gente joven, pero ¿qué esperanza tienes? ¿O qué se puede hacer? Porque hay que reconocer que la extrema derecha está ganando la calle. ¿Qué se puede hacer? A ver, yo no tengo una receta, pero te digo un poco cómo lo veo yo, ¿no? Sí. Es decir, a mí me parece que la extrema derecha está ganando como pasó en la época de Hitler, está ganando la calle, entre otras cosas porque la izquierda la ha abandonado. Es decir, a mí me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, cuando Hitler llegó al poder, previamente había habido ya un proceso de debacle de lo que se llamaban izquierdas muy grandes. Milei llega al poder en Argentina después de que la gente ya esté hasta el moño de que le prometan justicia, de que le prometan tal y no llegue nunca. Biden ha hecho un montón de promesas que no se cumplen y llega Donald Trump. Y aquí, en mi opinión, pasa lo mismo. A esto Nancy Fraser le llamó neoliberalismos progresistas. Es decir, tenemos discursos que son progresistas, pero que luego no se plasman en transformaciones reales que un montón de gente empobrecida, precaria o lo que sea vea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la ultraderecha? La ultraderecha nombra los problemas. Es decir, la ultraderecha nombra problemas de precariedad, nombra problemas de injusticia, nombra problemas. Lo que hace después, inmediatamente, es no apuntar nunca al poder económico, al poder político, al poder militar y tal, y lo que hace es apuntar a los migrantes. Es decir, se busca un chivo expiatorio que funcione, digamos, como chivo expiatorio, digamos, de todos los problemas, ¿no? Cada vez que la ultraderecha habla de clima, de un desastre o lo que fuera, lo que salen son las ayudas a los migrantes. Cada vez es el tema de los migrantes. Entonces, Espera un poquitín solo. Es que yo lo planteo, por ejemplo, desde las redes sociales. Sí. Porque la izquierda, que es puede ser gente joven también, está perdiendo la guerra de las redes sociales ante la extrema derecha. Pero es que las redes sociales, o sea, yo creo que hay que mirar dónde damos las batallas. En las redes sociales la izquierda no va a ganar la batalla nunca. Porque hay que darla porque la estás perdiendo. Pero si es que no la vas a ganar nunca. La red social es de Elon Musk. Él define qué se ve, qué no se ve, cómo se mira, cómo no se mira. Es decir, hay batallas que yo creo que cuando juegas con las cartas marcadas, por ejemplo, ha habido un proceso masivo de salida de gente de Twitter a Mastodon, ¿no? Bueno, ha sido un poquito masivo, porque es mucha la gente que se ha quedado en Twitter. Pasan cosas muy curiosas, ¿no? Con la gente que tenía muchos seguidores en Twitter. Dice, bueno, es que no voy a dejar 120.000 seguidores para ir a un sitio donde empiezo de cero. Pues este es el drama de nuestras cosas. Que a lo mejor hay que empezar algunas cosas de cero, ¿no? Y lo que digo es, en el qué podemos hacer, lo que a mí se me ocurre que podemos hacer realmente, ¿no? O sea, yo creo que hay que nombrar los problemas. Es decir, en este momento hay una cesión de las palabras y cesión del lenguaje brutal. Es decir, estamos viviendo un momento de crecimiento del fascismo, estamos viviendo un momento de decrecimiento material, estamos viviendo un momento de crisis ecosocial, de extractivismo a lo bestia, y hay que nombrarlo. Yo ahora estoy haciendo un trabajo en mi cooperativa y les mando el otro día el esquema y a una organización que no voy a decir cuál es, me dicen, policrisis es una palabra un poco fea.
Y luego me dicen, la palabra extractivismo y la palabra colonialismo son un poco como líneas rojas. Y es una organización progre, pero está todo el mundo cagado. O sea, y el tema es que como creemos que para poder tener unos resultados electorales lo que tienes que decir son cosas que le gusten a todo el mundo, con esta cosa de la transversalidad y de los significantes vacíos, al final lo que está sucediendo es que todo eso se diluye, se está perdiendo totalmente, y quien se lo come, quien se lo apunta, es quien lo nombra, aunque sea de una forma monstruosa y para echar la culpa a quien no la tiene. Claro, cuando tienes un montón de obreros o de gente precaria que tiene miedo, hombres, por ejemplo, porque decimos de los jóvenes que van a la extrema derecha, pero los hombres mayores de cierta edad están entre el grupo que más... Claro, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes a gente que tiene miedo a perder la casa, que tiene miedo a perder el empleo, que tiene miedo a tal, y te llega a la extrema derecha y te dice, mira, esta es fatal, por culpa de las políticas de izquierdas, pero tú no te preocupes, porque tú sigues teniendo un ámbito de poder que es el de tu propia casa, porque en tu casa mandas tú. Y el problema es que hay un montón de mujeres que están medio locas y que quieren hacer cosas que no les son propios y se lo quieren cargar todo. Y entonces, señalar al ecologismo, señalar al feminismo, señalar a los migrantes, se convierte en la generación de los chivos expiatorios cuando las dinámicas de poder económico que están detrás están intocadas. Y no las toca la derecha, pero lo malo es que no las toca la izquierda. Que no las toca la izquierda. Entonces, pues, como yo no sé qué hacer con la ultraderecha porque no estoy ahí, no la conozco, digo, hagamos algo por lo menos con la izquierda. Apuntaros, hagamos, chicas. No, digo, pero hagamos algo con la izquierda. Cuando digo izquierda no quiero decir partidos políticos solo, yo estoy fuera de los partidos políticos. Pero ostras, yo qué sé, juntémonos, no se me ocurre otra cosa. Hacer debate, sobre todo, intercambio de ideas. Muy bien, pues con esto yo creo que vamos a dejarlo por hoy. No, perfecto, todo perfecto. Os recordamos que aún tenemos ilusión en que el domingo haga bueno, entonces el que se quiera seguir apuntando a la marcha está a tiempo, así todo mañana a esta hora después de la charla decidiremos un poco con sentido común en función de la previsión del tiempo lo que hace. Pero bueno, todavía estamos ahí luchando. Y sin más, vamos a darle un pequeño detalle a Yayo agradeciendo. Muchas gracias.